días, buenas tardes. Ya hemos visto de los Euarconta glires, Euarconta. Nos queda ver el otro gran grupo, los glires, lagomorfos y roedores. Entonces, dentro de la macrofilogenia de los mamíferos, aquí tenemos a los Euarconta glires, que son estos, divididos en dos grandes linajes, los glires y los Euarconta, y ahora vamos a ver los glires, que significa lirones. Solamente tiene dos grupos, Lagomorfa y Rodentia, dos grupos actuales. Veamos los Lagomorfa primero. Tienen dos pares de incisivo. El primero, que es muy grande, y el segundo pequeño, que está inmediatamente por detrás. Eso hace una gran diferencia con los roedores, que tienen un solo par de incisivos. Y el primer par de incisivos de los Lagomorfa tienen un surco longitudinal en la parte anterior, y eso a veces hace que parezcan que tienen dos pares de incisivos en la mandíbula superior, pero es este surco, ese surco es externo. Los glires, tanto roedores como lagomorfas, tienen el diastema, y el maxilar tiene unas cavidades laterales en donde alojan glándulas. El labio leporino, lepus es conejo, o sea, el labio de conejo es el labio cortado. Aquí podemos ver entonces algunas de las características. Vemos los incisivos, en donde tenemos el primer par, que es muy grande, de crecimiento continuo, y el segundo par se encuentra por detrás, o sea, oculto en la parte posterior del primer par de incisivos. Fíjense cómo tiene acá el maxilar con esta fenestra, en donde alojan glándulas, y la diferencia de este proceso supraorbital de los lepórides, en donde Silvilagus brasiliensis es el único autóctono de aquí. El tapití en realidad no es un conejo ni una liebre, se lo denomina tapití, muy similar a las liebres europeas. Pero los otros conejos, los de granja, tanto Lepus como Oryctolagus, la liebre y el conejo, son introducidos de los grupos europeos. Y Lepus, las liebres, y Oryctolagus, el conejo, son los grupos introducidos, que son habitualmente los conejos de granja, sobre todo Oryctolagus. Veamos el otro gran grupo, Rodentia, los roedores. Es el grupo más diverso entre todos los mamíferos. Casi la mitad, el 40% de los mamíferos son roedores. El siguiente grupo son los quirópteras en cuanto a número de especies. Tenemos una variabilidad morfológica también, desde ratones muy pequeñitos, como puede ser Calomis, hasta tener el carpincho, que es el roedor más grande actualmente, pero hubieron roedores inmensos de casi 2 toneladas, como este roedor es un cabiomorfo sudamericano de hace relativamente poco, desde el Pleistoceno, que ha llegado a tener hasta 2 toneladas de peso. En los Rodentia hay un solo par de incisivos en la mandíbula superior, no está el segundo de los lagomorfa, y tienen una mordida realmente muy fuerte gracias a los músculos maceteros. Y en base a esos músculos, la configuración de la musculatura masticatoria, se han definido algunos grupos que antes estos grupos definían la sistemática. En algunos casos todavía lo sigue haciendo, así que vamos a ver los Pseuromorpha, en donde no hay un agujero anterior, en los Myomorpha, en donde hay un agujero pero relativamente pequeño en la parte anterior de la órbita, y los Histricomorpha con un gran agujero. Si lo vemos del frente, ¿no es cierto? La órbita estaría por detrás. Esta es la placa cigomática anterior, que no lo tienen ni los Protogomorpha ni los Pseuromorpha, que en los Myomorpha ese agujero es pequeño, por ahí pasa el músculo, y en los Histricomorpha este agujero es enorme y por ahí pasa la musculatura. Sin embargo, en la filogenia actualmente se han visto que hay 3 grandes clados definidos por caracteres moleculares.
y todavía no tienen un nombre específico. Entonces lo vamos a llamar un clado relacionado con las ardillas, tenoístrica, en donde están los histricomorfas básicamente, y un clado relacionado a los ratones. Es un poco más complejo que esto. Pero lo vamos, para simplificarlo, vamos a ponerle una codificación acá para que sepamos en qué parte del cladograma estamos cuando veamos los distintos grupos A, B o C. Cuando vemos con un poco más detalle, vemos que A, B y C, ardillas, tenoístrica y relacionados a los ratones, se complica. Recuerden que es el grupo más diverso dentro de los mamíferos. Vamos a ver algunos nombres, no vamos a ver toda la gran diversidad. Principalmente nos vamos a referir a los que están muy diversificados en Sudamérica. Y ahí los grupos más diversificados son los cabiomorfas y los crisétides. Dentro de los tenoístrica vamos a ver los cabiomorfas, básicamente con los cabioidea, y dentro de los crisétides los sigmodontines, que son los que hacen la mayor parte de la fauna sudamericana. Por supuesto, los otros grupos son importantes y sí tenemos representantes, pero estos son los grupos principales. Veamos primero el clado A, el grupo relacionado a las ardillas. Hay algunos grupos más pequeños que conforman este grupo, pero a nosotros nos interesa básicamente los ciuridae, las ardillas propiamente dichas. En este clado tenemos una placa cigomática en la parte anterior. Este es un cráneo de una ardilla con los dientes de tipo bunodonte. Vemos que el proceso posorbital está presente, pero el proceso supraorbital que tenían los lepórides no está presente. En Ciuridae tenemos desde las ardillas a los perritos de las praderas y las marmotas. Lo más cercano que tenemos nosotros es Ciuridae, que a Argentina llega únicamente en la región de Misiones, una de las especies, y hay otra de las especies, Ciurus ignitus, que llega en las selvas yungueñas de Jujuy, pero no lo tenemos aquí en Tucumán. Una reciente noticia de Clarín indica de que Escobar tiene una invasión de ardillas en la provincia de Buenos Aires, en la zona del Delta. Lo que pasa es que introdujeron estas ardillas que son del sudeste asiático. Calociurus erythraeus las introdujeron desde el sudeste asiático en 1970 y se ha transformado en una plaga. Y lo que está preocupando ahora principalmente es que come cableado a los countries de la zona. Pero no se hace hincapié en el daño ecológico que están haciendo estas ardillas en el delta del Paraná. Vamos a ver ahora el siguiente clado. Entonces el clado relacionado a las ardillas, resumiendo, tenemos una condición ciuromorfa o protogonomorfa, ciúride con las ardillas. Tenoístrica es bastante más diverso. Es este grupo que lo vamos a denominar un grupo B. Pero este grupo es tan diverso que vamos a ver por lo menos 4 grupos. Los grupos de cabiomorfa, ya que son los que más están diversificados aquí. Hay un agujero anteorbital o supraorbital, en realidad es anteorbital, muy grande, por donde pasa el músculo macetero muy desarrollado. Son del Nuevo Mundo: Cavioidea, eretizontoidea, chinchilloidea y octodontoidea. Todos están muy diversificados en la región neotropical. Estos 4 grupos los vamos a numerar como para poder simplificar la sistemática: eretizontoidea, cavioidea, chinchilloidea y octodontoidea. Y en cavioidea vamos a ver que tenemos una gran diversidad acá en Sudamérica. El primer grupo, o sea, dentro del grupo B de los tenoístrica, tenemos los eretizontoidea, que son los coendúes
llamados puercoespines. No tiene nada que ver con los puercoespines que vamos a ver que están en otros grupos. Son los coendú del Nuevo Mundo, con púas cortas y rígidas. En Salta y en Misiones otra vez tenemos esta distribución norteña en las yungas y en la selva misionera, tal cual lo teníamos en los Siúrides. El grupo más importante es el de los cávides, cuises o cabine, las maras, dolicotine e hidrocoerine, los carpinchos. En las maras, en donde tenemos el conejo de los palos, Dolichotis salinicolas, y Dolichotis patagonum, que es la liebre patagónica. En los hidrocoerinos tenemos los carpinchos, que es el roedor más grande que existe en este momento. Se encuentra en toda Sudamérica y en nuestro país lo encontramos en la zona de el Paraná y hasta noreste de Buenos Aires, la zona del delta del Paraná. Los Dasyproctidae tenemos los agutíes. El pelaje de tipo agutí es una forma de denominar este pelaje en donde los pelos tienen dos colores, o sea, las puntas negras y la parte posterior amarilla. Ese pelaje se denomina pelaje agutí, y agutí también se lo denomina a Dasyprocta, que lo encontramos en Jujuy, Misiones y Salta. Otra vez la misma distribución que los coendú y la misma distribución que los siúrides. En los cunicúlides, en donde también tenemos la paca, y en los chinchilloidea sí nos vamos a detener un poquito más, que es el tercer grupo de esto de los cavioidea, y tenemos a los chinchillidae con los Lagostomus, la vizcacha, y chinchilla y la Hidium, las chinchillas y el chinchillón respectivamente. Se las puede criar hasta en un departamento, lo que hizo que sea un boom peletero. La vizcacha, cavador y nocturno, que hace grandes cuevas, se considera plaga en algunos lugares y ha sido muy combatida. Es un roedor grande que es muy sabroso y hace vizcacheras que dificultan el trabajo agropecuario porque pueden llegar a ser muy grandes, similar a aquellas de los armadillos en tamaño y en profundidad. Los Octodontoidea tienen varios grupos que no le vamos a dar. A los Abrocónides no le damos mucha importancia, a los Octodontidae tampoco, aunque hay distintos géneros aquí. Y a los Tenómides los vamos a mencionar, que son los ocultos o tucotucos de América del Sur. Tenomis está ampliamente distribuido, son cavadores, se llaman tucotucos porque dentro de las cuevas hacen un ruido muy característico, tuc, 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 que se lo puede escuchar inclusive de día, y hacen tal cantidad de cuevas y en la alta montaña que si no están controlados de alguna manera pueden llegar a hacer que los cerros se desmoronen. Y el control natural de estos animales son los zorros, son los pumas, son las aves rapaces. Y como nosotros estamos eliminando estos controles naturales, en muchos casos en los cerros tucumanos tenemos una superpoblación de tenomis que están provocando deslizamientos de tierra muy importantes. Tenomis, tenos significa peine, y se refiere a un peine de pelos de cerdas duras que se encuentran en la pata posterior y que es lo que distingue a este género. Los equímides no le vamos a dar demasiada importancia, excepto al coipo, Myocastor coipu, falsa nutria o coipo. Bueno, ya hemos visto las ardillas, hemos visto en Tenoístrica que tenemos los caviomorfa y los
cávides, donde tenemos los cuises, tenemos el carpincho, tenemos las chinchillas, etc. Y ahora vamos a ir al clado relacionado a los ratones. Este clado, si bien es monofilético, principalmente se basa en análisis moleculares. Tenemos el grupo de los castores y a los miodonta. Y en miodonta vamos a ver principalmente a muroidea. Dentro de castores tenemos los castores, que en Argentina están introducidos, no son propios de aquí, son del hemisferio norte, y están destruyendo los bosques de Tierra del Fuego. Nuestra Marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moose Lake, en Manitoba, por Miami, Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Participaremos en parte de la aventura de estos valiosos ejemplares, en los que se invirtió una suma de 120.000 pesos, 6.000 pesos cada uno. ¿Se dan cuenta? Presenciamos los detalles de su reembarque. Poco tiempo les queda ya de cautiverio. Su destino es Tierra del Fuego. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Ya están en libertad, feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos parajes es propicio. Dentro de los miodonta, este foramen supraorbital anterior de pequeño tamaño. Son los músculos maceteros que pasan por este foramen anterior, aunque no tan grande como el caso de los histricomorfa. En los miomorfas tenemos distintos grupos: hámster, lemmings, yerbos. Los crisétides, en cambio, son los americanos. Tiene como 600 especies y nosotros particularmente vamos a ver el de los sigmodontines. Aquí tendríamos una filogenia de crisétide y este sería el grupo de los sigmodontines particularmente diversificados en nuestra región. Tenemos las ratas de cañaverales, los hámster, son de toda América, pero básicamente en América del Sur. Y miren la cantidad de géneros que tenemos en Argentina, 40 géneros. Realmente la fauna de micromamíferos argentinos se reparten entre los cabiomorfa y los crisétides. Y aquí tenemos la mayor parte de los ratones de campo, como Ligorizomis, Sacodon y Holoquilus, que es una rata semiacuática. En los Múridae, que es el otro grupo que eran los ratones del Viejo Mundo, encontramos que están introducidos en Argentina y básicamente tenemos Ratus, que es la rata, y Amus musculus, que es el ratón o la laucha, que principalmente se encuentran en ambientes antropizados, no se los encuentra tanto en el campo. Resumiendo, no se vuelvan locos con los roedores, porque no son, son muy diversos, son muy numerosos, pero básicamente tenemos tres grandes grupos: los relacionados a las ardillas, los tenoístricos y los relacionados con los ratones. Entonces estos nombres sí tenemos que conocerla. Y dentro de estos tres grupos vamos a ver algunos grupos nada más, en donde tenemos que prestarle mayor atención: a los siúrides, a los cabiomorfa en general, pero dentro de cabiomorfia a los cavioidea, a los chinchilloidea, y a los castores, y a los crisétides y a los múrides, a los crisétides particularmente con los sigmodontines. Así que bueno, espero que con este recorrido por los lagomorfos y los rodentia, por los glires, estamos cerrando el grupo de los Euarconta glires y que les haya quedado sistemática y la macrosistemática más o menos clara. Chau, chau.